Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando con su preciosa gracia. Hoy día precioso del Señor, hermoso. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo amaneció? ¿Con angustia, con desespero, con deseos de decir ya no aguanto más, ya no sé qué hacer? ¿Así amaneciste hoy? Pues te voy a dar una noticia. Dios es el hacedor de milagros. Mi papá Dios hace nuevas todas las cosas, pero tienes que poner su confianza, toda tu confianza en Él. Si no la pones, pues vas a estar simplemente confiando en el hombre, a ver qué te dan un consejo, qué te dicen, pero Dios es el hacedor de milagros, porque Él es tu papá, solamente que no lo sabe reconocer como padre. Entonces, que al menos empieza esta semana reconociendo a Dios como padre. Dile: Señor, yo quiero hoy sacar la bandera blanca y ya no aguanto más. Quiero que seas hoy tú mi padre. A partir de hoy te acepto como padre y no quiero confiar más en el hombre. Qué precioso que empieces esta semana así, porque no es con mente positiva que tienes que empezar la semana, ni con el pie derecho. Eso es cosas humanas. Estoy diciéndote desde la parte espiritual. Empieza a reconocer que tu Padre es Dios y deja que Él guíe tus pasos. Amén. ¿Empezar esta semana así o no? Si la vas a empezar así, espero que así sea. Moniquita, ¿vas a empezar la semana así o ya la empezaste hace tiempo? Ya la empecé. ¿Ya la empezaste? Qué chévere. Bueno, vamos a empezar entonces para reconocernos como esos hijos amados de Dios, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: dilo, amén. Eso, muy bien. Yo te doy gracias, Padre, porque tu amor es inmenso. Porque, ¿qué soy yo? No soy nada, Padre. Solamente soy un burrico que siempre comete errores. Pero aquí estoy, Papito Dios, con el anhelo de conocer de ti, conocer de tu palabra, nutrirme de tu amor, Papito Dios del cielo. Como todos los días hay luchas y luchas y luchas para morir a la carnalidad, Padre. Todos los días son una lucha tremenda. Pero aquí estoy, Padre, con el deseo de conocerte a ti, saber que sin ti no soy nada, porque el mundo simplemente me agobiaría, me sumergiría en un confort, en una amargura, en un desespero, en una desesperanza. Pero aquí estoy, Padre, aquí estoy, Papá Dios del cielo hermoso, para crecer en tu amor, papá, para crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios, por esta alegría que tú nos das, porque tú eres el que trae la única alegría verdadera. Ayúdanos a estar en tu presencia, papá. Por eso venimos en este momento, y quiero que lo digas conmigo, dilo, a recibir tu santa palabra, pero que se quede aquí en nuestro corazón, papá. Sé que depende mucho de mí, pero necesito de tu ayuda con el Espíritu Santo, para que yo la recuerde y recuerde y recuerde esa palabra todo el día y la haga vida, porque mi mente es frágil, porque mi mente parece como teflón, no se pega nada, pero quiero que quede aquí grabada en mi corazón, Papito Dios del cielo, porque sin ti no puedo, Padre. Ayúdame a morir a mí para estar en ti, porque en ti confío, Padre, en ti confío. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, palabra del día de hoy. Bueno, y vámonos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca a un lugar apartado.
Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición, y partió los panes y los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Importante este texto porque es como esa invitación que el Señor nos hace de que nosotros debemos dar de comer. Pero entonces ahí es donde uno dice: pero ¿cómo? Si yo no tengo dinero para darle comer a las personas. El Señor nos ha dado muchas bendiciones y la comida, acuérdate que el Señor lo dijo cuando sale del desierto, dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y a veces se nos olvida que lo más importante en nuestras vidas será el pan de vida, o sea, la palabra de Dios. Creo que es el pan que menos damos de comer. Es el pan que en la realidad a veces nosotros ni comemos a diario. Y esto es importantísimo que nosotros tengamos referencia a ello porque el Señor está esperando que nosotros pues hagamos la obra, ¿no? ¿Cuál es la obra? Que no solamente nosotros nos alimentemos y crezcamos, no solamente nosotros vivamos en la presencia del Señor, sino que los que estén a nuestro alrededor también tengan la bendición de recibir ese alimento. Muchísimas personas no saben recibir ese alimento, no reciben ese alimento a diario. Curiosamente, hay muchísimos creyentes que diciendo que van a la iglesia, que rezan mucho, curiosamente no se alimentan de la palabra de Dios. Eso es triste, porque ni tampoco se le da la importancia a ese alimento. ¿Por qué es triste? Por algo muy sencillo, porque resulta que es en la palabra de Dios que nosotros vamos a tener el alimento que nos enseña a cómo batallar las guerras de este mundo, cómo poderle sacar los beneficios a lo que nos rodea desde el plano espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. A mí me parece curioso de este texto bíblico, a pesar de que nos habla de que debemos dar de comer, es porque cuando recogen las sobras llenan 12 cestas. O sea, digo, pero, o sea, por ejemplo, en muchas partes que uno ve, no recogen las sobras, sino las botan, ¿sí? Y uno dice: pero ¿cómo van a recoger las sobras? ¿Y para qué van a recoger las sobras y llenar 12 cestas? Bueno, serán 12 cestas de basura, ¿no? Uno piensa mil cosas cuando uno lee este pasaje. Pero una de las cosas que me pareció muy interesante fue que cuando uno hace la obra, es curioso, uno como que uno quisiera saber qué hizo Dios en el corazón de las personas, ¿sí? ¿Qué hizo Dios en el corazón de las personas? No qué hice uno, porque no, uno no es el que hace la obra, uno escasamente presta este estuche carnal para que el Señor lo utilice a uno, le utilice su pensamiento, le utilice su boca, para que pueda uno transmitir su mensaje.
Pero me dejó pensando es por qué 12 cestas, por qué recogieron las obras, por qué esa parte. Y pensaba yo en algo. Cuando tú das de comer espiritualmente a las personas, esas personas cuando hacen los comentarios, ¿sí? Cuando hacen los comentarios, uno se va llenando. Uno se va llenando de como de esa alegría, como de esa esperanza, como de esa motivación para uno poder compartir más de lo que el Señor le da. Acordémonos que fue Jesús quien le dio a los discípulos después de bendecir los alimentos y los discípulos fueron y dieron alimento. Pero ellos recogen los comentarios, recogen las gracias, recogen como esa enseñanza que el Señor les dio, y en ese momento ellos también se llenan. Se llenaron 12 discípulos que estuvieron compartiendo también de la palabra, compartiendo el alimento de vida. Y por eso fácilmente, dice que se llenan 12 cestas. O sea, ellos quedaron satisfechos de la labor que lograron hacer. Aparte que las personas quedaron satisfechas porque ellas también recibieron de lo que Dios transmitió a través de los discípulos. O sea, es un ejercicio que es de doble vía. Si tú alimentas a las otras personas te alimentan a ti. O sea, si tú das y compartes la palabra de Dios, asimismo la palabra de Dios te comparte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un padre de familia, una madre de familia, sí, tú piensas que lo más importante en la vida es darles el comido, el vestido, el techo, todo eso. Bueno, sí, son cosas importantes, pero se ha olvidado lo más importante. Y lo más importante es el pan de vida, por eso se llama pan de vida. O sea, hay una vida que se levanta de la palabra de Dios. Hay una vida espiritual que se fortalece de la palabra de Dios. Y cuando tú puedes dar ese pan de vida en tu casa, tú te sientes satisfecho de los resultados que tú vas a obtener de esa familia, porque se están alimentando de algo bien importante que les va a hacer crecer. Entonces, es de importante que nosotros como padres podamos llevar a la casa ese pan de vida, porque muchas veces como que ese pan de vida no lo transmitimos de verdad, nos quedamos solo en lo material, en lo básico, en lo esencial en cuanto a lo físico, ¿no? No en lo esencial frente a lo espiritual. Y a veces solamente dando ese pan esencial, ¿qué hacemos? Que los hijos no nos satisfacen en los resultados, que en las relaciones, en las cosas que hacen en la vida. ¿Por qué? Porque ese pan que tú das a diario, llámese comida normal, comida natural, no va a satisfacer muchas veces las necesidades que tiene la persona en su formación. Por eso es que nosotros debemos realmente alimentarnos bien. Y alimentarnos bien es comer el pan de vida, ¿o no, mi amor? Claro que sí, mi amor. Qué palabra tan linda. Me hiciste sentir así, lo dijiste con un tonito que me palpitó el corazón. Te palpita como una papa frita, pero bueno. Mis hermanos, impresionante, bueno, lo que estás diciendo complementado con lo que te voy a decir, mi amor. Imagínate que al escucharte me puse a pensar, bueno, yo soy discípulo y el Señor siempre me manda todo el tiempo, igual a ti y a mí. Me dice, dales de comer. Cuando me llegue una pareja con una situación tan complicada, ¿y ahora yo qué hago en esta situación? Lo único que veo en esta relación de pareja es la separación, Señor. Lo único que yo siento en mi corazón eso. No sé si también, ojalá quisieran la nulidad, porque es que yo no encuentro por dónde, Señor. El hombre maltratante, o la mujer con muchas heridas que no transmite afecto, los hijos vueltos nada. Y el Señor me dice, dales de comer. Y yo digo, Señor, ¿y ahora yo qué hago acá?
¿Todos los días no te pasa eso? Casi todos los días. Ayer no, porque no atendimos. Yo creo que ayer Yo fue. sí atendí. Ah, sí, tú atendiste. Ah, yo también. Sí. Y digo, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? Y me dice, dales de comer. ¿Y yo qué les voy a dar, Señor? O sea, aquí ni lo psicológico cabe. ¿Yo qué hago? Y cuando yo digo eso, el Señor me da las herramientas. Ok. Y con una paciencia. No me dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantarme los hombres de poca fe? Como se los dijo en su momento, ¿no? A Pedro cuando caminó sobre las aguas, ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Y en ese momento viene el Señor con su auxilio. ¿Y cuál es el auxilio entonces? Me puse a pensar cuando tú hablabas en los discípulos, la alegría de ellos. ¿Te imaginas? Ellos ni pensaban en comer ellos. Ellos no se saciaron primero, como a veces caemos en ese, que venga pues yo me alimento, y apenas yo esté muy bien, voy y le doy a los demás. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Mira lo lindo, toman sus cestas, a excepción de dos, ¿no? Que fue Judas y Tomás. Quedaron escondidos porque les dio pena. Y ya toman esos y van y reparten, reparten. Yo creo que era tanta la alegría de estar en el milagro, Moni, de saber que es el Señor el que es el hacedor de milagros, que ellos, yo me imagino como ellos eran extasiados, no solamente en ver que alguien comía, porque el éxtasis de ellos, o sea, la alegría plena de ellos, no a darles de comer, porque cuántas veces ellos no han dado de comer, sino es saber que estás dentro del milagro, repartiendo el milagro para que el otro se alimenten, pero ellos, yo creo que era una alegría tan plena no dar de comer, porque allí qué milagro hay. Si ellos tuvieran las cestas ya llenas y si les trajeron todas las cestas simplemente venían de comer, pero los ven como una obligación, como una tarea, y hasta se cansarían y comerían ellos primero, me pongo yo a pensar. Pero ellos están tan sumergidos, creo yo, Moni, no sé tú, tan sumergidos en el milagro y dan de comer y dan de comer y dan de comer. ¿Te imaginas tú, Moni, cuando un ministro de la Eucaristía comprenda esto? De la comunión. Comunión. No entiendo por qué le dice ministro de la Eucaristía. Eso me lo corrigió un hermanito muy lindo allí en Maryland. Dijo, el ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Nosotros somos ministros extraordinarios de la comunión. Pero bueno, una discusión medio interesante. Y entonces me parece tan en particular, si un ministro de la comunión comprendiera esto, tendría una dicha tan perfecta, Moni, porque está dando un milagro y está sumergido dentro del milagro dando de comer. ¿Te imaginas nomás eso? Y ahora nosotros, cuando llevamos estas situaciones tan complicadas, yo digo, ¿y ahora qué, Señor? Pero cuando soy consciente de esto, la alegría debería ser plena y estaría, como tú decías, felices como lombrices. Ay, perdón, felices, súper felices, Moni, de saber que uno ya llevó esa comunión. Pero yo digo, ¿y ahora yo qué hago, Señor? Con estas cosas tan duras. ¿Y cuál es el milagro en este momento? Si el ministro de la comunión físicamente sabe que tiene la comunión en sus manos, que tiene a Jesús sacramentado en sus manos y que Él es simplemente un burrico que está llevando el milagro, que ya de por sí Él como consciente que lo lleva, lo está llevando. Y ahora cuando uno le vienen con un caso tan tremendo a ti, por ejemplo, y vienen con una situación tan complicada y tan revuelta y tan enredada y te piden consejo, y lo único que uno siente automáticamente, sepárate, vete de allí, olvídate de esa persona, consíguete a otro. Eso es lo que uno siente inicialmente porque uno ve sufriendo a los demás. Un hombre maltratante que está en la vida, una persona que es alcohólica, que últimamente nos ha tocado ver esas situaciones, ¿no, Moni? Esa lujuria, por ejemplo, especialmente en el hombre, que viene con esa lujuria y es lujurioso dentro de la relación de pareja. Y uno dice, pero es que es maltratante, todo el tiempo abusando a su esposa. Y no ve a sus hijos que están vueltos nada por su lujuria y ni siquiera lo ve porque está tan metido en el mundo y poseído por el mal. Y uno dice, Dios mío, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo le voy a dar de comer a esa persona? ¿Cómo llevo este milagro tuyo? Y yo me ponía a pensar, solamente tu palabra,
Solamente llevo tu palabra porque el milagro eres tú. Yo solamente debo encargarme de hacer lo que me corresponde. Sentirme parte del milagro y un burrico que lleva el milagro mismo. Porque la primera parte no tengo la suficiente fe tal vez de darles de comer, porque el Señor ya me dio esa autoridad como ese hijo amado de Papá Dios. Porque Él me dijo, dales de comer. O sea, tú ya tienes el milagro porque ya haces parte de mí. Ve y actúa. Pero tal vez a mí me falta fe como los discípulos. Y me toca decirle, Señor, qué pena, todavía no tengo esa fe suficiente para que ese milagro se dé y que yo sea esa persona que ya actúe en tu nombre y se haga el milagro. Tal vez me falta, pero voy a llevar. Primero me sumerjo en ti, soy obediente a ti, creo en ti, acepto lo que tú me dices y lo único que voy a llevar es ese pedacito de pan y ese pedacito de pez. O sea, tu milagro lo llevo. ¿Y cuál es ese pedacito de pan? Que hay una esperanza. Que si yo creo en Él, Él me va a saciar. Y llevar toda esa esperanza a esa persona y dejar que sea el milagro mismo el que nutra la esperanza de la otra persona, su necesidad. Como ahora estoy tal vez nutriéndote a ti, diciéndote que ante esa dificultad, mi hermanita, ante ese problema tan enredado que tú tienes, hay una esperanza y se llama Cristo Jesús. Nadie más. A veces las personas confían en los psicólogos como en nosotros. Creen que tal vez uno tiene la solución y a veces vemos como la gente está afanada. Por favor, habla con esta persona. Vayan de esos psicólogos que te pueden ayudar. Ve que ellos pueden hacer ese milagro y ya restaurar tu matrimonio y ya, con una charla y quedó. Y tal vez confías en el hombre, en la persona. Vas y sales corriendo tratando de encontrar un amor en una mujer o en un hombre y crees que con eso solucionaste tu problema. Que te separaste y crees que con eso no es así. Por eso hoy te quiero dar ese alimento. Y el alimento es, ve y encuéntrate con el amor de tus amores, que te nutre, te llena. Y Él sabe de tu necesidad. Mira cómo empieza el Evangelio. La misericordia de Dios. Tuvo compasión de esas almas. Y sigue teniendo compasión de esas almas. Después de que, imagínate, ya es tarde. Y ellos están con hambre y están cansados. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaba mi Jesús? ¿Mi Jesús se sació? ¿Mi Jesús tendría hambre? ¿Los discípulos tendrían hambre? Yo creo que mi Jesús era tan pleno en saber que la gente estaba nutriéndose. Y Él no estaba pensando en su necesidad. Ni los discípulos. Solamente veían la necesidad de los demás. Y tuvo también compasión de esas almas. Y les dijo, háganlo ustedes pues. Ánimo pues, háganlo ustedes. Pero nosotros nos sentimos, no podemos, Señor. Entonces Él nos da las herramientas. A ti también, como yo siento en este momento que hay personas que lo están escuchando que son esos mensajeros de la palabra. Que Dios te dio una autoridad para llevarle el Evangelio. Y a veces te sientes cansado. Que tu palabra no vale, que ya nadie te escucha, que para qué predicar, que ya como que solamente tienes una persona que te escucha. Pero tienes mucha gente a tu alrededor, mi hermanito. Porque la mejor manera de llevar ese alimento, ¿sabes cuál es? Tu testimonio. Tu testimonio es la cestica donde el Señor coloca sus peces y sus panes. Él, sus peces y sus panes, porque ese pedacito de pez y ese pedacito de pan, ese pedacito de pez y ese pedacito de pan es el milagro de mi Jesús, es el propio Jesús. Es el mismo que está haciendo eso. Es el mismo. Y simplemente llévalo con tu testimonio, mi hermano, porque tú eres la cesta que lleva ese milagro para que los demás se sacien, al menos mirándote cómo te comportas. Pero cómo cuesta morir a nosotros mismos, porque todos los días son una lucha. Espectacular, mi amor, ¿qué te parece? Espectacular, espectacular, especialmente, y como tú decías, como inicia el Evangelio, porque nuestro Señor Jesús había recibido una noticia muy fuerte en ese momento. Él quería un espacio para Él precisamente.
él acaba, o sea, si nos damos cuenta en el texto anterior a este, él estaba recibiendo la noticia de que Lázaro había muerto y, y él quería un espacio para él, y lo dice así, él quería un espacio para apartarse, para orar, pero cuando él se va, porque él no se va con los discípulos, y cuando él llega allí a donde llega, resulta que las personas ya lo habían buscado, y él, independientemente de su condición, independientemente de su dolor o lo que fuera a ser, él simplemente tuvo compasión. A veces nosotros le damos más prioridad a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que a mí me pasa, que tener compasión. Y a veces eso el Señor nos está pidiendo. Dejemos de ser solo centrarnos en nosotros mismos y podamos dar ese alimento que Dios quiere, esa palabra, ese acompañamiento, qué sé yo. Y el Señor hará a través de esa entrega, ese desprenderse de uno, hará cosas maravillosas en nuestra vida. Y así este pasaje lo está mostrando. Las cosas maravillosas que hizo a través de esas 12 personas, porque dice que fueron 12 cestas que se llenaron, que quedaron satisfechas de esa misión, de esa labor que hicieron de entregar esos panes y esos peces. Entonces vamos a no centrarnos tanto en nuestras situaciones y hagamos lo que Dios espera. Yo sé que te duele lo que estás vivenciando, yo sé que de pronto estás desesperado por lo que estás vivenciando, pero el Señor está diciendo, no le hagas caso a eso, haz lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Alimenta a otros. Alimenta a otros con la palabra del Señor, con el pan de vida, con esa experiencia que tienes con el Señor, y te vas a quedar satisfecho de los resultados que vas a obtener. Porque el Señor quiere es que no te centres a morirte de tristezas, a morirte de ansiedad, no, sino que te descentres de esas situaciones y empieces a actuar, porque es en ese paso de fe y en ese paso de obediencia que tú vas a tener la bendición que tanto anhelas. Y eso es lo que el Señor quiere, que actúes, no te encierres. El encerrarse es darle posibilidad al enemigo a que siga destruyendo tu vida, y no vale la pena. Pero en Dios todo trae su recompensa, y te aseguro que habrán cosas que quedarás tan sorprendido que te darás cuenta de que quedarte solo, como decimos nosotros, mascullando todos tus pensamientos, no te funciona. Es en el Señor que vas a funcionar, y el Señor pide acción. Acción para compartir cosas lindas que ya el Señor te ha dado y que tú puedes transmitir a otros. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, que Él calme todo tu ser, que Él controle todos tus pensamientos, tu mirar, tu hablar, tu sentir, tu actuar. Solamente el Espíritu Santo, mi hermanita, si estás en angustia. Solamente Él, porque Él es el pan hermoso que te sacia en este momento. Por eso mi Jesús dijo, yo tengo que irme para que Él venga. Que la paz del Señor esté en tu corazón, mi hermanito, mi hermanita, con este mensaje, porque hoy te está dando un alimento nuevo. Hoy te está dando ese milagro para que tengas tu paz verdadera y ya deja de estar nutriendo con otros panes que son mentira, porque vas y sales corriendo a buscar otros panes donde no hay un alimento que te nutra, sino que sales corriendo a un lugar o gente que solamente te trae angustia. Deja alimentarte de ese hombre que solamente te trae dolor, o esa mujer que te trae dolor. Ya deja alimentarte de esa porquería, de verdad. No tanto es el hombre, sino lo que él trae en sí, sino nútrete de la fuente de vida que es nuestro Señor. Ve, estudia, ve, lee la palabra, ve a la Eucaristía, ve ante mi Madre María, ve a donde te dan el alimento verdadero. No sigas alimentándote con la comida de los cerdos que te ofrece el mundo. Un abrazo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, y bueno, desde aquí de Nueva York. Desde Nueva York, después de cualquier lugar del mundo, diría un amigo mío. Chao, Dios bro. los bendiga, chao.